semana laboral corta, luego del feriado de carnaval que acabamos de vivir, estamos a tan solo 15 días de las seccionales, lo que advierte que la campaña se intensifica y arranca su etapa crucial. Hoy tenemos una nueva entrega de su programa Enfoque, conociendo a quienes buscan llegar al sillón municipal. En esta hora de programa dialogaremos con el candidato hacia la alcaldía de Cuenca por la lista 51, Movimiento Concertación, organización de centro que la lidera César Motúfar, aspirante a la alcaldía de Quito, partido que anteriormente se llamó Concertación Nacional. Para el ex concejal Tarquino Orellana, ex miembro del directorio de etapa y ex procurador síndico municipal, el impulso de su candidatura nació de la frase "Somos futuro". Por ello visualiza Cuenca como la ciudad del desarrollo, del trabajo, la familia, la convivencia y el futuro. De la mano de periodistas como Guadalupe Morales y Luis Antonio Araneda estaremos analizando sus propuestas en Enfoque. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Guadalupe Esmeralda Morales, presentadora de noticias de Radiovisión FM, reportera de Radio Católica Cuenca, corresponsal del programa Caritas de Radio Católica de España, presentadora de noticias de la cadena radial Carrusel. Cuenta con una experiencia de 10 años en radio. Además del doctor Luis Araneda, conductor de Más Noticias en Radio Cómplice FM. Con el perfil de nuestros panelistas, periodistas invitados, vamos a arrancar su programa Enfoque, dando la bienvenida, agradeciéndoles por su acogida en esta noche y también a nuestro invitado, el candidato Tarquino Orellana hacia la alcaldía de Cuenca. Vamos inmediato a invitarles a conocer el perfil del candidato. Tarquino Orellana, candidato a la alcaldía de Cuenca, doctor en jurisprudencia, abogado de los tribunales de la República, máster en Derecho Administrativo, diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, ex concejal de Cuenca, ex miembro del directorio de etapa, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cuenca, ex procurador síndico municipal de Cuenca y asesor legal de varias entidades, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, miembro de la Comisión de Revisión y Redacción de la Constitución, julio 2008, miembro de la Comisión Especial de Modernización de la Legislación Ecuatoriana, 2008-2009, docente, investigador de la Universidad de la SUAY, director y profesor en la especialidad de Derecho Constitucional. De esta manera arranca el programa Enfoque, conociendo también el perfil del candidato. Desde ya le invitamos a que nos siga en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo y en directo. Un gusto, doctor, que nos acompañe en esta noche para que la ciudadanía cuencana conozca a cabalidad las propuestas de usted pues hacia la alcaldía de Cuenca. Yo quisiera arrancar un poco preguntándole sobre su experiencia. Más de 20 años revisábamos vinculado al sector público y sobre todo a la parte municipal. ¿Enfrenta a sus rivales con experiencia, con esta experiencia de 20 años en la parte pública? Doctor, bienvenido. Muy buenas noches. Primero, muchas gracias por la oportunidad para conversar con los cuencanos a través del canal que se ha hecho Cuencano Unción. Un gusto tenerlo. Conversar de Cuenca con los cuencanos, con el ex alcalde de Cuenca, con un ex prefecto, son las únicas personas que tienen experiencia de manera directa. Hay otro candidato ex concejal, otra candidata ex concejala. Creo que fuera de ellos ninguno ha tenido la historia y la trayectoria que yo he tenido en la vida pública, la verdad. He estado desde procurador síndico municipal de Chordelej, concejal en Gualaceo, concejal en Cuenca. He sido procurador síndico, tal vez el síndico municipal que más tiempo estuvo en funciones, casi 8 años en la ciudad de Cuenca, en la época, yo diría, de la mayor transformación de la vida municipal de Cuenca, la creación de las empresas municipales y el nacimiento de lo que hemos comenzado a llamar la corporación municipal. Tiempo también de la mayor producción legislativa de la ciudad de Cuenca. Yo diría que desde ese tiempo hasta ahora la ciudad de Cuenca ha sufrido un proceso de retroceso, un proceso de decaimiento que en los últimos años lo hemos sentido mucho más, pero que si comparativamente los miramos con otras ciudades,
me refiero a Ambato, Loja, Machala, Manta. Efectivamente, Cuenca, de las ciudades intermedias del país, ha sufrido, y los cuencanos mismos hemos sentido este proceso de decadencia, que en las elecciones también aparece como desmoralización, apatía, inseguridad. Y por lo tanto, se la siente porque hay mucha indecisión en definitivamente, los votos, y la necesidad, por lo tanto, de que los cuencanos pensemos seriamente en el futuro. Usted dijo una palabra importante cuando anunciaba el programa: estamos en un momento crucial. Estamos a pocas semanas. En un momento crucial en donde los cuencanos tienen que elegir, no solamente votar, elegir, ponerse en la disposición y en la decisión, en la exigencia reflexiva de dar un salto adelante, de ir hacia adelante, ir hacia el futuro. Ahora, doctor, para arrancar justamente este diálogo con nuestros periodistas invitados, se lo vincula también en la última administración municipal como abogado a cargo del proceso de demanda Consorcio Cuatro Ríos contra el municipio. Y ahí va mi pregunta: ¿quiere pasar de la defensa de la entidad a administrarla ahora, conociendo la situación de la parte municipal? Yo creo que la defensa de la entidad tiene relación con la defensa de la ciudad. Y ser representante de la ciudad en el municipio es defender a la ciudad. Un proyecto que ha sido fuertemente criticado como el tranvía. En cualquiera de los casos, la posición, la obligación de coherencia que uno debe tener en la vida, en el caso concreto de la gestión pública municipal, es defenderle a la ciudad, es representarle a la ciudad y representar sus intereses. En la demanda del consorcio CCRC, en donde me he responsabilizado con otro grupo de profesionales cuencanos de la defensa de la ciudad, frente a una empresa que no pudo ni quiso hacer la obra, y de una empresa que le traicionó a la ciudad, de un proyecto que fue en muchos aspectos un negocio de beneficio particular. ¿El error estuvo en el proyecto en sí, en el consorcio, o en el municipio que lo arrancó? Y con esto quisiéramos también abrir el diálogo con los periodistas. Definitivamente yo creo que hay capítulos, cada capítulo tiene sus protagonistas, y creo que la historia del tranvía todavía no está escrita completamente. Esa historia seguramente nos irá descubriendo en el camino algunos de sus protagonistas, sus acciones, sus omisiones, la falta de decisiones tomadas oportunamente, el hecho de que la ciudad de Cuenca haya sido víctima de un proceso en donde los cuencanos hemos sufrido por lo menos 5 años y todavía nos quedan algunos años más. Muchísimas gracias. Buenas noches, Karina. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, doctor Orellana, doctora Ganeda, muchísimas gracias. Y siguiendo con este enfoque en el tema de la tranvía, precisamente, usted ha sido cuestionado por lo que decía Karina, estar en la defensa y ahora querer también estar en el proceso, más aún cuando lo vinculan, el tener que haber hecho el contrato por cerca de $75.000. $100 la hora estaría cobrando usted, todavía tenemos entendido, le estarían adeudando por parte de la municipalidad montos precisamente por el tema de la defensa de la tranvía. Está el litigio todavía pertinente en Chile, algo que no ha podido salir a flote. Muchos cuencanos temen de que vayamos a perder ese proceso y tengamos los cuencanos que robar mucho más dinero para poder salir avante. En este sentido, usted ha dicho que uno de sus principales ejes será darle funcionalidad al tema del tranvía. ¿Cómo hacerlo cuando los recursos no los existen? Y cuando tiene un municipio endeudado por cerca de $137 millones, que podía sumarse a mucho más. Hablamos ya de cerca de los $157 millones, doctor. Varios temas. Primero, la coherencia, que creo que es importante que los ciudadanos tengan presentes. La coherencia, la consistencia de mi proceder. Yo fui una de las personas, de las pocas en el tiempo más difícil, de oponerme al proyecto tranvía por varias razones. Fui de las personas también que cuando el proyecto tranvía estaba en su momento más delicado, donde la ciudad estaba paralizada, recibí la llamada de una persona que tenía diferencias políticas y la hemos tenido públicamente con el ingeniero Cabrera, una llamada desesperada que le ayude. Y desde luego ayudé a la ciudad en construir primero una declaratoria de emergencia obligatoria para que el municipio tome el control sobre el proceso de gestión del proyecto, y luego después en la defensa de la propia ciudad. Creo que esa coherencia y esa consecuencia que me obligan a estar del lado de la ciudad en todos los casos, manteniendo mi posición y mi criterio, más bien me califica como un defensor de la ciudad. Respecto del tema de los honorarios, yo no he sabido que usted estaba tan bien enterada de que ni siquiera me han pagado, pero creo que ese es un tema secundario. Es un tema secundario, más bien lo que resulta interesante frente al problema en toda la magnitud. El problema de Cuenca es conectividad, en lo interno y en lo externo. Y creo que esos dos problemas tienen que ser enfrentados
con una visión de ciudad a largo plazo. La conectividad externa, que tiene que ver con vialidad, que tiene que ver con conectividad aérea, que tiene que ver con tarifas, que tiene que ver con desarrollo de la corporación aeroportuaria, que tiene que ver con integración regional, porque los temas de Cuenca son temas también regionales, y la conectividad interna, desde luego el funcionamiento del tranvía y la integración en un sistema de gestión pública en donde el municipio sea la autoridad fundamental y en donde esa autoridad fundamental haga el sistema integrado del transporte. ¿Cómo lograrlo con los escasos recursos de la municipalidad? Yo voy a decir una cosa que he dicho en varias ocasiones y quiero repetirla, porque el municipio de Cuenca no es pobre, el municipio de Cuenca es ineficiente. Y esa ineficiencia se traduce en el hecho de que no solo que hay un exceso de personal, no solo que hay un caos en la administración, no solo en el hecho de que el municipio se ha convertido casi en un obstáculo de la vida de la ciudad, donde casi ningún proyecto es posible, donde toda actividad se interrumpe con el municipio, es un municipio recaudador, es un municipio que cobra por todo lo que hace. Tal vez vale la pena graficar un poco lo que le pasa a la ciudad de Cuenca con respecto a la organización municipal. Los cuencanos pagamos todos los servicios públicos. Todos los servicios públicos que presta el municipio se sustentan en el pago de los ciudadanos. Independientemente de que estos pagos sean más o menos justos, las empresas están sustentadas. El municipio de Cuenca, ¿qué es lo que hace? El municipio de Cuenca, que recibe todos los recursos del gobierno central, hace mantenimiento vial y atención social. Y en ambos impuestos. Y hace la pavimentación con contribución de mejoras, con pago de los ciudadanos, y da todos los servicios administrativos con tasas y servicios que pagamos los cuencanos, y tiene además el ingreso de los impuestos que no se trasuntan ni se transmiten a ninguna empresa municipal. Resulta entonces que el municipio de Cuenca tiene ingresos superiores a los servicios que presta y por lo tanto descubre su propia ineficiencia en la incapacidad de gestión que ha desarrollado. Es cierto que el municipio de Cuenca tiene deudas, es cierto también que esas deudas tienen que honrarse, pero el principal problema de la organización del tránsito y el transporte en Cuenca es ejercicio de autoridad, es responsabilidad de gestión. Mire usted, el municipio de Cuenca ha conseguido, y creo que se ha conseguido en los últimos años, hacer que las empresas de servicio del transporte público se constituyan en empresas. Logró integrarlas para que tengan los señores transportistas, a los que hay que reconocerles, un desarrollo profesional mejor que en el resto del país. Los señores transportistas de Cuenca han avanzado más que el municipio, han creado la tarjeta única, elemento que debería crearlo el municipio y regentarlo el municipio. Eso quiere decir que tenemos... ¿Qué ha faltado? ¿Planificación? Yo creo que falta planificación, falta soluciones de temas viales, muchísimos, porque vea, creo que podemos asistir muchas cosas al respecto, pero tal vez las más sobresalientes. Los cuencanos nos hemos pasado hablando de buses eléctricos, nos hemos pasado hablando de tranvías, hemos pensado en muchas soluciones de los vehículos y no hemos pensado en la organización vial. Ya, ahora esto supone entonces, ha dicho usted, ejercicio de autoridad. Supondría entonces municipalizar el transporte o este eje movilidad, es decir, de ninguna manera. Que yo la creo administración municipal tome las riendas de la movilidad, comenzando por el transporte público, por el manejo del transporte público. Yo diría más bien lo siguiente, y diría en todos los casos. La gestión pública se caracteriza por tener dos elementos que no puede descuidar: regulación y control. La gestión puede hacerlo cualquiera. El problema es cuando la propia entidad tiene regulación, gestión y control. Yo no soy de acuerdo con un proceso de municipalización porque lo único que haría es burocratizar el servicio. Una de las grandes dificultades que tiene que resolver el municipio de Cuenca en el sistema integrado de transporte precisamente radica en el hecho de que el tranvía es público y que el servicio de transporte general es privado. ¿Cómo vamos a hacer para conciliar adecuadamente ese servicio público con el servicio privado? ¿Y cómo vamos a gestionarlo de tal manera que el municipio no sea el regulador, el controlador y al mismo tiempo el administrador? No sea juez y parte, es lo que usted no sea juez y parte, porque toda gestión pública necesita y está obligada a regularla. Tenemos competencia exclusiva en el tránsito y el transporte. Tenemos el control para garantizar el servicio en defensa de los ciudadanos, pero
La gestión que la cumple el privado, yo no veo la dificultad ahí. En este sentido, ¿qué papel jugaría la empresa MOV, por ejemplo? Si habla usted de control, ¿cuál sería la entidad si sería aparte, ya no sería municipal? La empresa MOV es una empresa que cumple una competencia municipal y efectivamente la planificación del tránsito, la regulación del tránsito le corresponde al Consejo Cantonal a través de la unidad técnica que proporciona los elementos. El control cotidiano, la vida diaria, el verificar que se cumplan los turnos, el verificar que los ciudadanos tengan además la ventaja de saber los turnos, los horarios, el sistema de gestión y la garantía de que el servicio se preste adecuadamente, le corresponde desde luego a la EMOV como empresa de control del servicio público. ¿Dónde ejercería, perdón, entonces el liderazgo, la administración municipal? Precisamente en esa autoridad que pueda dar y que distribuya adecuadamente las actividades. Si tenemos un consejo municipal que regule y tenemos un organismo operativo que controle el propio consejo, el propio municipio fiscaliza al controlador, fiscaliza que el controlador preste adecuadamente el servicio. Esa es una función que además puede en otros aspectos distribuirse adecuadamente en términos de lo que resulta el mejor servicio. ¿Y cómo evitar que muchas veces desde el sector privado, la Cámara de Transporte actualmente, finalmente se terminen imponiendo los criterios y muchas veces Qué buena pregunta. Concentrando las decisiones precisamente en el ente privado y no necesariamente en el ente público o municipal? Yo le agradezco la pregunta porque tal vez lo que los cuencanos hemos sido testigos en los últimos años es esa relación clientelar, esa relación de negocio entre la administración municipal y el sector del transporte. Fíjese usted de un hecho que a mí me parece, más allá de anecdótico, simbólico, dolorosamente para la historia de Cuenca. El pacto entre Creo e Igualdad se firma en el sindicato de choferes. No se firma en el Tribunal Electoral, no se firma en el Salón de la Ciudad, no se firma en la Glorieta, se firma en el sindicato de choferes. ¿Qué quiere decir eso? Que el principal auspiciante del gobierno promovido por el ingeniero Cabrera son los sectores del transporte. Mire, el municipio de Cuenca tiene que estar gobernado para la ciudad, para el conjunto de los ciudadanos. ¿Se están comprando votos con los transportistas? Se está estableciendo justo esa relación de clientela, esa relación de compromiso, esa relación por la cual de manera permanente los señores transportistas le cobran la ventaja de darle local, de darle los votos, de prestarle los carros. Esa relación negocial que uno puede percibir con el sector del transporte lleno de propaganda, de lonas, de los candidatos, sabiendo que muchos de ellos están obligados, que están sujetos a multas y que desde luego no están de acuerdo ni con llevar supuestamente esta camiseta, ni menos votar por esas personas. Ahora, es necesario conversar también con el sector del transporte. ¿Usted ha tenido un diálogo ya con el sector, tanto de los transportistas, del taxismo, de los buses, de la parte urbana, y también ha hecho un recorrido de pronto el tema del tranvía para conocer a fondo todas las necesidades en tema de movilidad, doctor? He hecho varios diálogos y además he estado planteándoles una propuesta tanto al taxismo cuanto al transporte público. Debemos también romper esta relación clientelar, negocial, que precisamente ocurre en esta relación desigual de autoridad. Ahora, ¿cómo hacerlo si estamos en una contienda política? Estamos a puertas de las elecciones y lógicamente este tema con el sector que planteaba Luis es totalmente verídico. Eso es lo que pasa siempre. Ahorita estamos juntos al sector del transporte. ¿Qué va a pasar luego? ¿Cómo romperlo? ¿Cuál es la Yo propuesta? digo, la propuesta es una propuesta de un diálogo horizontal, desde luego, un reconocimiento de sus derechos en términos del trabajo que cumplen y una visión política diferente. Mire, yo les he dicho a los señores transportistas con total amplitud y de un modo categórico además, la relación con ustedes es absolutamente clara. Yo no estoy pidiendo sus votos por ser transportistas, lo que les estoy pidiendo es que cumplan su rol con la ciudad, y su rol con la ciudad es de orden profesional, tan profesional que además deberíamos en Cuenca dar un ejemplo en el país, deberíamos romper esos estigmas, esos paradigmas que han hecho que el sector del transporte sea el demandante permanente y el sector público en esta relación en donde siempre estamos
no en un diálogo, sino en un chantaje permanente. Y con ese chantaje que usted habla, entonces, ¿cómo sostener el tema del transporte? ¿Cómo sostener la tranvía? Y cómo sostener también este avance, este progreso que usted habla de tener un transporte estable para la ciudad, no municipal, pero sí con una relación de derechos, tanto para los transportistas, para la municipalidad y obviamente para la ciudadanía. Formar esta trilogía de la movilidad. Yo puedo conversar con el transporte porque no tengo nada escondido. Puedo conversar con el Pero transporte. ¿cómo financiar ese sistema de movilidad? El sistema de movilidad está financiado, pero termino con la idea principal. Puedo conversar directa y ampliamente, puedo conversar públicamente con el transporte y puedo proponerle al transporte que cumpla funciones adicionales a las que viene cumpliendo en materia de seguridad, por ejemplo, en materia de convivencia, por ejemplo, que pueden lograrse efectivamente si es que tengo un diálogo que no está sometido al chantaje. No tengo deudas con los señores transportistas. Los señores transportistas tampoco me deben nada y no les debo nada. No tengo un negocio de por medio. Tengo una relación absolutamente clara, absolutamente limpia, transparente con todos. No estoy comprado ni financiado por nadie. ¿Y qué le asegura de que, sí, claro. ¿qué le asegura de llegar al municipio que en realidad el sector de transporte esté de acuerdo con usted? Porque ahora puede tener este diálogo abierto, pero en el caso de llegar Tarquino Orellana al municipio de Cuenca y vea que el sector del transporte ya tiene nuevamente este chantaje, esta situación que usted menciona. Porque hay que distinguir el que es el sector del transporte y lo que es el sector sindical del transporte. Mire, los señores transportistas, los que prestan su trabajo, desarrollan su servicio, ¿qué quieren? Que les vaya bien. ¿Qué es lo que estiman? Que sean reconocidos, que sean respetados. ¿Qué es lo que buscan? Que la ciudad les reconozca, lo que es absolutamente legítimo. ¿Qué es lo que busca el sindicato? Mantener su prioridad, ser el controlador de su propia gente. Creo que nosotros sí podemos tener un diálogo franco, un diálogo honesto, un diálogo decidido, pensando en la ciudad. Estoy convencido que los señores transportistas, la mayoría de ellos, seguramente algunos dirigentes no, la mayoría de ellos van a tener una relación la podamos construir. Sin embargo, y resulta paradójico, parecería ser que ese discurso no les convence a los señores transportistas, usted lo ha dicho. Aparentemente no es el candidato del sector de la transportación. Soy el candidato de la ciudad y soy el candidato de las personas que están dispuestas a dar un salto adelante en cambiar esta ciudad y al propio sistema de transporte. Porque fíjese usted, el sistema de transporte está viviendo un momento de su propia vida en donde está en cuestión su propia actividad. Porque si usted me pregunta por la municipalización del transporte, si los cuencanos se ponen a pensar en el tema de la municipalización, ¿por qué es? Porque no estamos seguros del servicio que tenemos, porque se puede convertir en un momento incluso en eso una alternativa. Si yo le digo a los señores transportistas, nosotros vamos a defender el servicio que ustedes prestan, nosotros vamos a respetar sus derechos, pero vamos a exigir un trabajo profesional digno que le haga a Cuenca más respetable, que nos haga Cuenca ejemplares en el servicio que prestamos. Seguramente los señores transportistas van a querer dar un salto. Ahora, la municipalización se ve como una salida precisamente a este monopolio que existe actualmente de la transportación pública. Existen ¿O usted no comparte esa apreciación de que es un monopolio? Lo que ha ocurrido en la historia, y es verdad, es que este proceso de la transportación que efectivamente surgió primero del cooperativismo, luego del paso hacia el sector empresarial y el mantenimiento de unos estándares de ciertos privilegios que se han ido rompiendo y que es más grave, que han hecho que la propia ciudad se reparta por sectores, que no se ha puesto una línea clara respecto del proceso de recaudación, que no se paga por kilómetro rodado, sino por la línea y se disputan las líneas. Mire, este es el fenómeno del clientelismo. El fenómeno del clientelismo surge de esas serie de privilegios que se van manteniendo con unos y con otros. Si es que se rompe ese sistema y se teme un sistema regulado pensando en los ciudadanos y reconociendo los derechos de las personas, no le digo que se resuelvan automáticamente, no le digo que no entrañen dificultades, no le digo que no vaya a haber problemas, le digo que podemos dialogar y le digo que no nos tienen, como se dice vulgarmente, cogidos del pupo. Con este criterio justamente vamos a invitar a una brevísima pausa publicitaria. Estamos en Enfoque dialogando con el candidato hacia la alcaldía de Cuenca, el doctor Tarquino Orellana, por la lista 51. Vamos a seguir hablando del tema de movilidad. Propone 24 soluciones viales que deberán ser atendidas inmediatamente. ¿Cuál sería la solución?
Lo vamos a preguntar tras el corte, también el tema del tranvía. Venimos a hablar. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de vuelta, de regreso ya en su programa Enfoque, dialogando con el candidato por la lista 51, Movimiento Concertación, Tarquín Orellana. Hemos hablado del tema de movilidad, quedan algunos puntos todavía por tocar, pero quisiera, si me permite, doctor, dar paso a una pregunta que tenemos también de diferentes sectores. En esta ocasión tenemos a Bolívar Saquipay, expresidente del GAT parroquial de Tarqui, que nos tiene la siguiente inquietud para el candidato. ¿Qué haría con el comercio informal ambulante que empiezan a proliferar en las parroquias rurales del Cantón Cuenca? ¿Y qué haría también con relación al incremento del microtráfico en los establecimientos educativos de las parroquias rurales y comunidades de Cuenca? Ahí, doctor, la pregunta en torno al comercio informal, decía, de las parroquias rurales del Cantón Cuenca, ¿qué es lo que haría de inicio en torno a esto? Yo quisiera darle varias respuestas porque el tema del trabajo, el tema del futuro se está jugando definitivamente en cuánta productividad hay en Cuenca, cuánto dinamismo hay en la ciudad y cuánta potencialidad tiene Cuenca y su región. Y en el caso del comercio informal, que efectivamente se ha ido extendiendo, si hacemos cuentas concretas y reconocemos efectivamente, más allá de estas distinciones de trabajo adecuado y trabajo no adecuado, efectivamente prácticamente el 50% de la población económicamente activa tiene una relación inadecuada, diría, intermitente de trabajo, de poca seguridad y de una situación que se va volviendo cada día más crítica. Más crítica además porque el Estado nacional, el Estado central ha dejado de ser el proveedor de recursos. Y por eso también es importante pensar que la historia está pasando por los municipios y que los cuencanos seamos absolutamente conscientes de que la historia está pasando por nuestras manos y que tenemos que dar una visión más allá de una atención a ciertos trámites, a ciertas actividades cotidianas. El municipio tiene que ser líder del desarrollo. Y se habla de la creación de un mercado mayorista, que es la necesidad que tiene Cuenca. ¿Ese sería el camino para atender al subempleo del que habla usted? Yo creo que el mercado mayorista es parte de los servicios, del equipamiento y que es inevitable que lo tengamos. Yo estoy pensando en la pregunta de Bolívar Saquipay, dirigido incluso a las propias parroquias rurales. Y quiero hacer 3 propuestas para las parroquias rurales que tienen que ver con el empleo. La una, los presupuestos participativos tienen que ser duplicados. 2, los presupuestos participativos, y yo me plazco de hablar de los presupuestos participativos porque nosotros inventamos la contratación comunitaria antes de que exista la ley. La inventamos en el año 2000. Luego fue reconocida en la ley y en la Constitución y más bien ha retrocedido. Quiero hablar de transferencia directa y automática de los recursos en favor de los gobiernos parroquiales y quiero hablar de un sistema de contratación comunitaria que favorezca la organización empresarial del sector informal. Creo que hay ¿Cómo duplicar estos recursos que usted habla justamente? Porque el municipio de Cuenca no es pobre, porque el municipio de Cuenca es ineficiente. Pero a muchas parroquias no se les cumple y lo han dicho. Oiga, no se les cumple a los artistas que se les ha dado un premio de 5.000, de 10.000 dólares. El municipio de Cuenca además es ineficiente y moroso, pero tiene toda la publicidad, tiene todas las vallas, tiene el sistema propagandístico activo millonario. Ese es el municipio de Cuenca. Yo no creo que un cuencano que sea testigo de lo que le ha pasado a Cuenca en los últimos años, de ineficiencia en la gestión, de despilfarro en publicidad, de una alcaldía que es una alcaldía de 6 meses. Los últimos 6 meses hemos vivido la presencia del municipio de Cuenca. Los 5 años anteriores han sido de no saber qué está haciendo el municipio. Esa es la realidad. ¿Cómo cambiar entonces esa ineficiencia municipal? Habría que ir tal vez a recortar personal de los más de 13.000 que existen en toda la corporación y también habría la necesidad de hacer quizás un recorte de empresas. Yo voy
al tema municipal concretamente, porque las empresas creo que merecen análisis independientes cada una, porque unas tienen mayores ventajas y otras descubren otras falencias que valdría la pena analizarlas. Pero en el caso concreto de las empresas del municipio como tal, el municipio ha ido acumulando ineficiencias. Yo diría que el municipio, su núcleo central, su capacidad adquirida, su propia historia está siendo ocultada y ha sido ocultada por la propia ineficiencia de administraciones sucesivas que han ido en su propia deficiencia, en su propia carencia de visión, acumulando, creando trámites, dando empleos, generando actividades que le han ido haciendo al municipio cada vez más distorsionado respecto de la gestión hacia los ciudadanos. Si nosotros le preguntamos a una señora que tiene una tienda de abarrote y que tiene que sacar el registro municipal obligatorio, y que para obtener ese registro municipal obligatorio, que no tiene ordenanza, que es un invento de la burocracia, ese registro municipal obligatorio le obliga a revisar el letrero, a mirar si los planos, a sacar el certificado de sanidad, el permiso de los bomberos. Tenemos a una persona que luego de pagar o para pagar la patente municipal se pasa de entre marzo y noviembre, o marzo-octubre, en los trámites municipales. Eso es lo que le pasa a un ciudadano cotidianamente en Cuenca. Si usted quiere dividir un predio, para dividir un predio tiene que recurrir no solo al profesional obligatoriamente que le tiene que asesorar, sino que tiene que ir al municipio para presentar su solicitud en la dirección de control. La dirección de control consulta planificación, planificación consulta a la unidad municipal de tránsito, la unidad municipal de tránsito regresa a la comisión. La mutualista hoy nos ha contado que en los análisis que ellos han realizado, los trámites en el municipio de Cuenca para actividades de división de predios no demoran menos de 270 días. Este es el municipio que tenemos. ¿Y cómo incide eso en el tema financiero? Porque usted dice el municipio realmente tiene recursos, lo que pasa es que están mal administrados, mal gestionados. Si nosotros hacemos las cuentas de en qué está invirtiéndose los recursos municipales, efectivamente están invirtiéndose en trámites que no tienen una utilidad para los ciudadanos, porque evidentemente, ¿para qué son necesarios los trámites? Para darle seguridad al ciudadano de que está haciendo bien y para garantizar a los demás ciudadanos de que el ciudadano que ha recurrido al municipio ha tenido la revisión y el control necesario que le permita actuar. ¿A su criterio es necesario recortar estos trámites, hacerlos mucho menos burocráticos que no son necesarios? Hay trámites que hay que eliminar, Pero la parte también sería de recortar todo este rol de personales, como mencionaba Guadalupe. Seguramente. ¿Usted pensaría en hacerlo? ¿Se plantearía dentro de...? Yo creo que dentro de una visión del municipio para volverlo un organismo como corresponde, dinámico, efectivo, eficiente, que dé respuestas a la ciudadanía, hay que pensar en la ciudad, no en los empleados. Y a los empleados hay que reconocerles sus derechos. Habló usted, bueno, de esto de duplicar los presupuestos participativos y lo otro que seguramente genera de por sí muchísima expectativa, el tema de fuentes de trabajo y no se diga en el sector rural. ¿Cuál es allí la propuesta concreta? ¿Cómo generar esas fuentes de trabajo que incidiría directamente en la eliminación, si usted quiere, del trabajo informal? Le explico muy rápidamente. Las juntas parroquiales que ahora reciben los recursos mezquinamente de parte del municipio y sometidos también a una relación clientelar en donde si es que es del partido político, si es que está haciendo las cosas en función de los intereses del alcalde, recibe o no recibe, hay juntas parroquiales, gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, como nos gusta decir, que tienen 2 años de retraso respecto de justificativos para recibir sus recursos y que después reciben los recursos y se someten a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y por lo tanto lo único que han hecho es alargar los procesos y hacerlos más difíciles. La contratación comunitaria que está reconocida constitucionalmente carece de ordenanza municipal. La contratación comunitaria sirve para bacheo, la contratación comunitaria sirve para control de riego, la contratación comunitaria sirve para mantenimiento de áreas verdes, la contratación comunitaria puede servir para múltiples actividades que el municipio desarrolla en el centro urbano y en los centros parroquiales y que tiene una incidencia, yo digo solamente en el ámbito del dinamismo que el propio municipio puede y debe generar, como un ejemplo de montones de cosas que en la ciudad deben ocurrir, porque si yo elimino los trámites,
si hago al municipio eficiente, si hago del municipio un aliado del ciudadano que tiene proyectos, ¿qué es lo que tengo? Trabajo, productividad, dinamismo, retorno del capital y giro del capital en la propia ciudad y en la región. Cuenca tiene una potencia que está detenida. Cuenca tiene un conjunto de potencialidades que están aletargadas por un municipio deficiente. Eso es lo que tenemos los cuencanos que darnos perfecta cuenta. Y con eso podríamos lograr entonces, aparte de reactivar esa economía, diríamos reactivar el ámbito también habitacional. La vivienda, que ha sido un tema trastocado con los gobiernos anteriores, se han ofrecido cerca de 5.000 viviendas en cada una de las administraciones, no se ha logrado esa meta. ¿Cómo solucionar el ámbito de la vivienda? Usted también iría con ofrecimientos quizás de cuántas viviendas. Mire, ¿Y cómo poder captar o no que se cumplan No se las trata mismas? de que el municipio haga 5.000 viviendas. Se trata de que los cuencanos tengan las 10.000, las 20.000, las 40.000 que no faltan. Son factibles en la medida en que la economía funcione. Dentro de su propuesta aplica el tema de la vivienda, el tema habitacional. Son factibles en dos sentidos. Hay una situación importante que los cuencanos hemos dejado de percibir en este movimiento demagógico de las ofertas. ¿Cuál es el problema principal del suelo en Cuenca? El costo del suelo. ¿Por qué existe ese costo del suelo tan alto? Por varias razones históricas, incluyendo las que la propia municipalidad ha generado, las que el municipio puede resolver. Hacer cualquier gestión en Cuenca se vuelve casi imposible porque en estos inventos que se han ido incorporando y que se han ido asimilando sin mayor análisis, tenemos que Cuenca crece hacia las parroquias rurales. Tenemos que Cuenca tiene un entorno parroquial que se va uniendo con la ciudad. Y tenemos, sin embargo, un concepto de planificación absolutamente falso, porque Cuenca está en proceso de preservación, de recuperación, de regeneración, y hay tantas categorías que se han ido creando para evitar que las personas puedan hacer lo que están haciendo, sin control, porque no es que el municipio ha resuelto el tema de localización de los predios, lo único que ha hecho es que el suelo sea más especulativo. Es decir, también si existe suelo, que es otra de las dificultades que se ha dicho para no poder cumplir con el ámbito habitacional, eso porque no tenemos un suelo adecuado, ya no hay a dónde más extendernos. Usted lo ha dicho, nos extendemos de manera horizontal. La idea también sería empezarlo a hacer de manera vertical. Las dos cosas, porque los temas no se resuelven de una manera automática, sino también mostrando que efectivamente son posibles dar muchas soluciones. El tema del área de expansión urbana, como se conoce, efectivamente es un área en donde existe un crecimiento que debería ser controlado. No puede usted decir que los lotes mínimos en el área de expansión urbana en Cuenca sean de 1.500, 3.000, 10.000 metros. Estos predios no existen, obviamente no existen. Entonces, ¿qué es lo que existe? El fraccionamiento irregular, la construcción irregular, el descontrol. ¿De dónde surge ese fraccionamiento irregular y ese descontrol? De la falta de visión, de la falta de planificación. Y hacia eso tiene que apuntar justamente su propuesta. Hay que planificar, desde luego. Vamos a invitarles a escuchar una nueva pregunta de otro sector. En este caso nos va a hablar Robert Murillo, es presidente del Colegio de Arquitectos de la SUAY, y tiene la siguiente interrogante para nuestro invitado. Veamos. Teniendo en cuenta que se requiere agilidad en el despacho de trámites municipales, ¿estaría usted dispuesto a realizar una actualización del catastro urbano de todo el cantón utilizando medios tecnológicos modernos para levantar información predial y además vincular al registro de la propiedad con avalúos y catastros para tener datos inmediatos e información en línea de los lotes y edificaciones de la ciudad de Cuenca? ¿Cómo lo haría y en qué tiempo? 2. Delegar la aprobación de proyectos arquitectónicos y estudios complementarios de ingenierías a gremios de la construcción sin fines de lucro que garanticen mediante contrato eficiencia en el despacho de trámites. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque.
Estamos en el programa Enfoque dialogando con el candidato hacia la alcaldía Tarquín Orellana y nos quedaron dos inquietudes de Robert justamente Murillo, presidente del Colegio de Arquitectos. Él planteaba el tema de los catastros. Dice, se va a hacer un nuevo estudio de catastros y también delegar funciones en el tema de la construcción y sobre todo los trámites que dice son tan burocráticos dentro del municipio que usted abordaba brevemente. Dos respuestas de preguntas que son absolutamente legítimas de lo que le pasa a la ciudad. La unificación entre el catastro municipal y el registro de la propiedad es un tema que puede desarrollarse sin mayor dificultad en un proceso paulatino. He conversado con la señora registradora de la propiedad y ella misma me comentaba respecto de las fichas registrales. Si a la ficha registral le agregamos la clave catastral en las escrituras nuevas que se van haciendo y al mismo tiempo vamos haciendo año por año, recuperando las fichas registrales, atándolas al catastro municipal, vamos a tener un registro real y ojalá los cuencanos podamos tener. Eso implica un proceso de automatización potente, fuerte al interior del municipio. El proceso de automatización del municipio y los elementos técnicos de los cuales el municipio posee ya están ahí. El municipio de Cuenca. ¿Y por qué no funcionan entonces? Porque un poco, no sé si usted lo percibió, pero en la pregunta del presidente del Colegio de Arquitectos, el arquitecto Murillo, un poco lo que se percibe allí y el mensaje es esa desesperación que tienen los profesionales de la construcción de que esos trámites fluyan. Soy testigo y además acompaño en muchísimas ocasiones a estas situaciones desesperantes por las que pasan los profesionales de Cuenca y los ciudadanos. Usted encuentra en el municipio, como he dicho varias veces, un obstáculo y encuentra estos pseudo saberes de lo que viene a ser el registro catastral, o sea, la ficha del catastro y la ficha registral no tienen por qué variar, y la ficha catastral y la ficha registral tienen dos cualidades que son absolutamente diferentes, de las que desgraciadamente no se dan la cuenta suficientemente. La ficha del catastro es la realidad como se encuentra, independientemente del propietario. La ficha del registro de la propiedad es de titulares de dominio. El municipio se convierte en abogado, en juez, en divisor, en agrimensor. El municipio tiene que dibujarnos para planificar cómo está configurada la realidad. ¿Pero sería de empezar de cero? No, yo creo que además el proceso es mucho más sencillo de lo que nos estamos imaginando, porque el proceso consiste en que el momento en que una escritura ingresa al registro, ese momento se compatibiliza con el municipio. Y esa compatibilización va haciendo una marca de registro que va haciendo que poco a poco se vaya integrando. Yo creo que ese es un tema que se puede hacer con mayor o menor velocidad dependiendo un poco de los acuerdos a los que se llegue con el registro de la propiedad, los cuales no me parecen difíciles. El tema del ordenamiento territorial, a propósito del tema, pasa también muchas veces por presiones a la administración municipal, que podrían ser a veces presiones o condicionamientos de orden político, pero también de sectores económicos y financieros que tienen determinados intereses. Cómo se vaya planificando ese ordenamiento territorial en función del tema de los permisos y todo esto. ¿Cuál es allí su lectura del tema? Yo termino de contestarle a Robert Murillo porque me parece muy interesante la posibilidad efectiva de que el municipio tenga relaciones con el Colegio de Arquitectos, con las universidades, con la Cámara de la Construcción, para crear unas curadurías urbanas que le permitan a los ciudadanos, para que se pueda delegar la prestación de determinados servicios y para que efectivamente eso se presten desde otros ámbitos de tal manera que... ¿Usted estaría de acuerdo entonces sí, absolutamente, yo creo que es posible. Es más, yo le cuento, hace más de, deben ser 12 años, yo propuse una ordenanza que le entregué a la Cámara de Industrias, a la sesión de cámaras, para conseguir ese propósito. Quedó ahí. Entonces, ahí se quedó, ahí se durmió. Doctor, tenemos otras inquietudes y por cuestión del tiempo y sobre tenemos lo otro, cortito, el tema del ordenamiento territorial. Solo un catastro debidamente organizado permite una planificación eficiente. Y cuando hay presiones, porque se sabe que ahí también hay ciertos intereses que se defienden. No es mi caso, ni tengo ejemplos, pero creo que efectivamente solo una autoridad lo suficientemente coherente, lo suficientemente clara, que sí tenga respuestas para los ciudadanos. Yo creo que el municipio de Cuenca en los últimos años se ha especializado en decir no, porque no tiene respuestas. Y se especializa en decir no y termina ocurriendo que las cosas se hacen
más allá del municipio, y por lo tanto la ciudad le ha rebasado al municipio. Necesitamos un municipio que retome el control de la ciudad. Estamos a 10 minutos, hay algunas inquietudes y se nos van a quedar en carpeta algunos temas. En caso de llegar a la alcaldía, pregunto, dice, ¿se impulsará la construcción de una nueva circunvalación? Es la pregunta del televidente, y se dispondrá también algunas auditorías, estudios para la construcción, bueno, más que la construcción, dice, ya pues la obra del tranvía, ¿no? Porque la construcción está ya hecha. A ver, la nueva circunvalación, hemos hablado 15 años de la nueva circunvalación. Creo que es una pregunta que no me deberían hacer a mí, pero les respondo. Creo que los estudios deberían tomarse en cuenta, porque esos estudios deberían servirnos para ir buscando soluciones de relaciones interparroquiales y de las relaciones entre el municipio de Cuenca, el centro de la ciudad y los centros urbanos parroquiales. Creo que son estudios que hay que tomarlos en cuenta. Me parece que la decisión de una nueva circunvalación fue también un elemento más pensado desde la campaña que desde la planificación. ¿Demagogia señalaría usted en eso? Yo creo que una ocurrencia que no tiene todavía sustento. ¿Qué es lo que usted plantea como obras emblemáticas para la ciudad dentro de su propuesta, doctor? Mire, yo creo que las obras deben ser el resultado de un concepto. No hay que hacer obras por hacer obras. Hay que hacer obras que sean además dinamizadoras de la economía. Nosotros estamos planteando una obra importante de la cuenca bicentenaria que se hace en asociación público-privada, y que al hacerla en asociación pública-privada cumplimos varios propósitos. Un propósito cultural, de recuperar la historia de la ciudad; un propósito económico, de dinamizar la economía; un proceso de visión a largo plazo, que es un proceso de hacer que Cuenca sea no solo la que recupere su historia a los 200 años de su independencia, sino que haga su propia independencia económica y mire hacia el sur, y se convierte en lo que debe ser, la capital en el sur. Este edificio del sur que usted llama, y también este parque bicentenario que se pretende crear, ¿dónde plasmarlo? Habla de costos usted conjuntamente con la empresa privada. ¿Se tiene ya esa empresa? La cuenca bicentenaria que nosotros estamos proponiéndola la planteamos en varias direcciones. Necesitamos, yo digo desde el primer día, conformar una corporación bicentenaria. La corporación bicentenaria no es una corporación de festejos. La corporación bicentenaria es una corporación de acciones. Y esa corporación de acciones tiene que unirnos a los cuencanos. Unámonos las universidades, unámonos las cámaras, unámonos al municipio, unamos a las empresas municipales, unamos al Estado central en un proyecto de largo plazo. A Cuenca, desde los años 50 hasta ahora, le hace falta una visión de largo plazo. Nosotros queremos ser parte de ese proceso, de una nueva visión. Cuenca necesita dar ese salto crucial, esa necesidad efectiva de que cambiemos esta ciudad y le demos un horizonte, un proyecto de largo plazo. ¿Dónde plasmarlo? ¿Dónde estaría ubicado? Nosotros estamos mostrándolo la posibilidad efectiva con más que un boceto, una idea desarrollada como un anteproyecto, localizado en el actual estadio, porque ¿qué es lo que resume eso? Resume la nueva meseta del desarrollo de Cuencano. Cuenca histórica es la cuenca del centro histórico. Cuenca del futuro se va desde el ejido. Pero la cuenca del futuro no puede hacerse sin su unidad con la historia. Por lo tanto, esa localización le une al lo que llamamos el Parque de la Madre. Esa visión le une al Barranco en una sola visión de la ciudad. Esa visión tiene un teatro, el Teatro Atenas, tiene un centro de exposiciones, un centro de convenciones. ¿Quiénes van a tener el centro de exposiciones y el centro de convenciones? El sector privado. ¿Eso quiere decir que iríamos a ampliar el estadio Alejandro Serrano Aguilar? ¿Por ahí iría la propuesta? No, lo que haríamos es lo siguiente: utilizaríamos ese suelo que vale, ese suelo que vale mucho, ese suelo que vale mucho, ese suelo que vale mucho le damos un valor adicional con un proyecto de largo plazo, donde los cuencanos inteligentes, los ecuatorianos inteligentes van a invertir. ¿Y qué pasa con el estadio, doctor? Nada más eso, perdóname. Y el estadio se localizaría en una nueva zona, le tenemos localizado hacia Ochoa León, que es una zona que además tiene un propósito urbanístico importante. Ese proyecto tiene que estar asociado a un proyecto de vivienda y además tiene que crear un equilibrio de desarrollo, porque las zonas deprimidas deben recibir inversiones urbanísticas que hagan un equilibrio económico en la ciudad. Usted ha hablado, y ya para ir finalizando, de mi parte, de la necesidad de crear esta planificación o ver a Cuenca con una visión de largo plazo, un proyecto de largo plazo. El problema es que cada 4, cada 5 años ahora
cada alcalde que llega quiere refundar la ciudad y nada de lo que el anterior ha hecho sirve. Y un poco en esa línea va también su discurso, usted lo ha dicho públicamente, el municipio lo único que ha hecho es obstaculizar el desarrollo de la ciudad, como prácticamente entregando ese mensaje. Nada de lo hecho hasta ahora por la actual administración le sirve a Cuenca. Así, entonces, ¿cómo podemos hablar de visión a largo plazo, de una ciudad que se desarrolle con esta visión a largo plazo? Yo creo que el principal problema del municipio de Cuenca es su ineficiencia. Y no es el problema de lo que ha hecho. El problema del municipio de Cuenca es lo que no ha hecho. Lo que necesitamos es hacer. Y la visión de largo plazo es una visión que Cuenca necesita construirla, que tiene en su capacidad, que está en su historia. No es una invención lo que nosotros estamos haciendo respecto de cuál es el lugar que Cuenca tiene en la región y que Cuenca tiene en el país. El problema está en que hemos dejado que ese lugar propio que tiene Cuenca en la región, ese lugar propio que a Cuenca le toca cumplir en el desarrollo nacional, rompiendo el bicefalismo, ese lugar lo hemos perdido, lo estamos perdiendo. Necesitamos, por lo tanto, recuperarlo, necesitamos potenciarlo. Y el municipio es el instrumento fundamental de esa nueva visión, que no es una cosa que nos estamos sacando del sombrero del mago, estamos sacando de la historia de Cuenca. Para que esto se cumpla, doctor, ¿cómo será la relación con el gobierno central? Porque también es importante el aporte del Ejecutivo. En este caso, ¿cuál es su relación? ¿Han tenido contacto con el presidente actual? ¿Cuál es la situación que se vive? Mire, yo creo que los últimos 10 años de la historia del Ecuador han sido muy dañinos respecto de las obligatorias relaciones institucionales. El municipio de Cuenca tiene que tener relaciones institucionales con todos. El municipio de Cuenca tiene obligaciones que son legales. Esas obligaciones legales deben cumplirse y el gobierno central tiene obligaciones legales. No se trata en ningún caso de generar, de promover siquiera estas relaciones políticas de compadrazgo, no se trata de estar a tono con el gobierno, se trata de estar a tono con la ciudad y hay que construir, por lo tanto, una relación cultural con la ciudad. La nueva visión de Cuenca, la corporación bicentenaria, ¿qué tiene que construir? Un discurso de todos. Ahora, ¿qué pasa si el sector privado en realidad no aporta? Porque la situación económica del país no es la mejor en la actualidad. Y ha sido pues siempre el bloqueo para el sector privado. Para ir finalizando ya con las últimas preguntas. Yo le diría que el sector privado tiene decisión de hacer cosas y está más bien detenido, y lo que le ha ido pasando al sector privado, mira, el sector privado está huyendo de Cuenca, porque no encuentra en Cuenca cómo invertir. Los cuencanos están yéndose al Perú, los cuencanos están yéndose al Cañar. La Cámara de Industria está promoviendo un proyecto de desarrollo para hacerlo en el sector industrial con Azogues, con Cañar, como una iniciativa que no es que surge precisamente porque el municipio de Cuenca no ha tenido respuesta. Entonces en Cuenca y en la región sí existen voluntades, sí existen decisiones, sí existen capitales que en un municipio honesto, responsable, con reglas claras, puede efectivamente construir un desarrollo que nos haga bien a todos. Eso quiere decir de que usted con aquello ya finalizaría temas pendientes que quedaron en la ciudad. Un nuevo camal, un nuevo aeropuerto y de igual manera un nuevo cementerio general municipal. Obras que todavía están pendientes. ¿Usted logrará cumplir con ellas? Le doy algunas respuestas para los temas que brevemente, de equipamientos. Yo creo que, por ejemplo, el tema Feria de Ganado, Plaza de Ganado, que está localizada junto a un hospital, que está ocupando un sector industrial, donde el suelo es altísimamente caro, y que es tal vez el lugar de la barbarie más grande que todavía existe en Cuenca. El proceso del comercio de ganado, de maltrato animal que allí ocurre, los cuencanos algún día deberíamos asistir y mirar cómo convive la civilización con la barbarie. Y creo que efectivamente el proyecto de una plaza de ganado, de una nueva localización, es un proyecto que podemos hacerlo, que debemos hacerlo regionalmente, con Azogues, con Paute, regional, con Gualaceo. ¿Por qué? Porque el ganado viene del oriente, porque el ganado se concentra en esos lugares para dirigirse hacia la costa, porque por lo tanto los cuencanos tenemos que ser líderes de un proceso de desarrollo regional. Y efectivamente, por lo tanto, el nuevo camal también tendrá que localizarse
en una zona cercana que haga posible efectivamente este desarrollo. Mire, esos temas se pueden hacer. El sector privado ha estado interesado. De mi propia actividad profesional, yo he logrado inducir, por ejemplo, que en el pasaje empresarios cuencanos estén desarrollando camales con los municipios, lo que no pueden hacer en Cuenca. Se nos quedan algunas preguntas, quiero finalizar contigo, Lucho, tu inquietud final para cerrar este A propósito de lo que usted menciona, y escuchándolo, pues, me viene pues a la mente lo siguiente, a propósito de su ejercicio profesional, siendo usted un experto en derecho público, administración pública, teniendo quizás muchos casos relativos a esto que acaba usted de mencionar, dentro del ejercicio profesional como abogado, ¿no eventualmente de llegar a ser alcalde no vendría esto a generarle por allí conflicto de intereses con algún sector en particular al cual usted ha patrocinado? Yo creo que no, pero desde luego tengo la suficiente entereza profesional como para, en algunos temas, desde luego, donde pueda generarse alguna vinculación, efectivamente excusarme. Creo que el tema es más importante todavía de decirlo. Yo me considero en el propio ejercicio profesional un defensor de los ciudadanos. Y con respecto al municipio, efectivamente he defendido a los ciudadanos frente a la ineficiencia municipal. He defendido a los ciudadanos frente a la incapacidad municipal. Y defiendo a los ciudadanos porque el lugar del municipio es la defensa de los ciudadanos. La razón de ser del municipio es la garantía de los derechos de los ciudadanos, de tal manera que no puede haber incompatibilidad en esa lógica y en esa visión. Estamos ya finalizando, nada más le pregunto, ¿quién está financiando su campaña? ¿Cómo la financia, doctor? Esa es la pregunta más fácil. Sí, la más sencilla, la verdad, y me permite hacer una reflexión más importante. Nuestra campaña, si echamos números, no alcanzará los $20.000. No alcanzará. O sea, solo con lo entregado por el CNE. No, es que el CNE no nos entrega ni un solo centavo. El CNE paga directamente a los medios de comunicación y desde luego nosotros estamos ocupando y efectivamente es el fondo más importante. Lo que nosotros hacemos en la campaña es la relación cotidiana con los ciudadanos. Lo que hemos hecho en la campaña es inventarnos unos tarquinitos que se pasean por Cuenca. Lo que nosotros de puerta a puerta. ¿Y está resultando? ¿Cómo ven la campaña? Lo que nosotros hemos hecho es generar ideas. Yo creo que este programa a todos nos deja un poco inconformes porque podemos seguir conversando una hora más y tenemos muchas cosas para proponerle a Cuenca, tenemos muchas cosas para hacer, lo que seguramente otro candidato estaría sudando aquí. Tenemos ya que finalizar. Gracias por acompañarnos en este espacio, conociendo también a los candidatos, las propuestas. Nos quedan algunos temas en carpeta y algunas inquietudes también. Esperamos continuar conversando. Entró el noticiero ya porque Enfoque ya no tenemos más posibilidad. Gracias nuevamente a ustedes, Guadalupe, Luchito, gracias por acompañarnos en este espacio. A ustedes, televidentes, siempre tienen la última palabra. El próximo 24 en las urnas, usted decide el futuro de la ciudad y la provincia. Vamos a vernos el día de mañana con un nuevo candidato hacia la prefectura de La Suaya. En esta ocasión estará junto a nosotros Manuel Alvarado. Así que le invitamos desde ya para que nos acompañe en el programa Enfoque. Buena noche para todos, que estén bien. Muchas gracias.